Pues ya está. Pues si quieres empiezo con mi primera pregunta. Ujú. Bueno, pues como experto en gestión forestal, ¿por qué consideras que la ciudadanía en general tiene una imagen tan errónea sobre las maneras eficaces de enfrentarse a los incendios o de prevenir los incendios? Bueno, yo creo que es porque gran parte de la sociedad Ujú, muy al margen de, no solo de los bosques, sino de los paisajes rurales, digamos, ¿no? ujú, Pues desde una perspectiva más urbana, pues es difícil entender lo que ocurre en el medio rural, ¿no? Por ejemplo, pues los problemas que las comunidades rurales tienen para subsistir, por eso gran parte de España se encuentra pues desde hace ya años, desde la segunda mitad del siglo pasado, en procesos de abandono, tanto de las actividades agrícolas como ganaderas, y eso tiene un impacto clarísimo en el paisaje y luego directamente también en el régimen de incendios. ujú, Entonces, es precisamente ahí, ¿no?, donde pues, cuando llegan las noticias de que está ocurriendo un nuevo incendio, el impacto, ya en casos extremos, como está ocurriendo como ocurrió en Portugal, tenemos aquí al lado, donde murieron hasta 100 personas, ¿no? Que es una barbaridad. En Cataluña también murieron a un bombero. En Galicia, bueno, hay casos ya no solo que afectan a las infraestructuras o a los bienes de la gente, sino pues a sus vidas, ¿no? Y luego hay unos impactos también a nivel ecosistémico y de biodiversidad, y bueno, pues que hay que también tener en cuenta. Entonces, por un lado yo diría, una desconexión por gran parte de la sociedad y por tanto de la clase política, ujú, también los que hacen la legislación, y las comunidades rurales que se enfrentan a estos retos, ¿no? Y por otra parte, bueno, está muy relacionado, ¿no? Pero el hecho de que se esté haciendo una lucha contra los incendios basada únicamente en la respuesta reactiva al problema, ¿no? A través de pues, medios de extinción que puedan ser más o menos em, avanzados o con mayor o menor inversión. Eso está bien y es necesario, pero también es necesario y es fundamental que haya dinero destinado a la prevención y que además esa prevención va a estar o debería estar totalmente relacionada precisamente con las actividades socioeconómicas de estas zonas. Entonces es necesario que haya esta conexión. Realmente ujú, el tema de los incendios es un problema muy complejo, es un problema socioeconómico, fundamentalmente en nuestro contexto, y la solución viene de ahí, ¿no? De ser capaces de integrar todos los factores socioeconómicos que afectan al paisaje y que afectan a la gente que vive en estas zonas. ujú. Pero entonces, algo que no entiendo es, los políticos, cuando van a legislar sobre incendios y proponer nuevas medidas y el plan forestal y todo eso, o sea, no hay expertos asesorando a los políticos cuando se legisla sobre estos temas. Sí, hay algunos expertos, aunque yo, pues no sé, abogaría más por unas comisiones más em, transversales o multisectoriales, ¿no? Y donde se escuche realmente más a los expertos y no se haga tanto, pues a lo mejor, un sesgo hacia una determinada visión o imagen preconcebida, ¿no? También del problema. Mm, Realmente tiene que haber un debate mucho más profundo y unos organismos a nivel estatal y coordinados a través de las diferentes comunidades, pero muy a nivel intersectorial. Está, como te decía, relacionado con, aunque parezca algo ajeno, los incendios están relacionados con las políticas agrícolas.
Es precisamente la falta de actividad agropastoral o agroforestal la que está favoreciendo, en cierto modo, que haya unos incendios cada vez más difíciles de controlar. Obviamente está el cambio climático, que también es efecto indirecto de nuestras actividades, pero ahí donde podemos actuar más directamente, que es a través de la gestión del paisaje y del combustible, digamos, que pueda arder, pues está muy relacionado con las políticas, como digo, socioeconómicas. Entonces tiene que haber una visión muy integradora y es muy difícil, porque al final también está todo muy compartimentalizado, ¿sabes? Tanto a nivel administrativo y de gestión, porque realmente es difícil integrar todos esos componentes y hay conflictos de intereses, pues cada sector obviamente protege sus intereses y entonces es también difícil llegar a Ya. soluciones de consenso. Y lo que te refieres del combustible que se acumula, justo el otro día fui a Begís, un municipio de aquí de Castellón, en la Comunidad Valenciana, que se quemó este verano. Ujú. Nada, a hacer en plan a grabar y tomar algunas imágenes y vi muchas pegatinas por edificios del pueblo, que de hecho hay un par de edificios prácticamente, o sea, están negros por fuera porque también les alcanzaron las llamas. Y vi muchas pegatinas de no a la mata. ¿Es esto a lo que se refieren? No a la mata. Sí. Bueno, no sé exactamente, porque desconozco un poco el término de allí de la zona, no sé si la mata se refiere a los matorrales o... Claro, sí, se refería a los matorrales y a la acumulación de combustible, entiendo yo. Sí, sí, yo supongo que bueno, que está relacionado eso me imagino que dará referencia a ese aumento a esa matorralización que hace que también las actividades de los pastores pues sean todavía más difíciles. Y también por otra parte hubo siempre un uso tradicional del fuego en muchas zonas rurales en España precisamente para gestionar estos espacios, ¿no? Es una herramienta y se utilizaba como una herramienta para abrir espacios y renovar pastos y entre otras cosas. Y en cierto modo, pues esas comunidades tienen esa tradición de hacerlo y qué pasa que ahora legalmente Ya. no puedes hacerlo. Entonces es un poco difícil para ellos gestionar esta situación. Por eso se habla de los programas de quemas prescritas o Sí. controlado, que es precisamente intentar con los bomberos y en coordinación con los pastores. De hecho, hay un programa que ya está funcionando ahí, tanto en Portugal como en Cataluña, que yo conozca, seguro que hay más, donde se están hablando precisamente los propietarios forestales con los pastores y los bomberos para hacer esas quemas controladas en zonas estratégicas que permitan reducir la carga de combustible, entonces favorecer a las actividades pastorales y por otra parte reducir el riesgo de incendio. Entonces, esto sería un ejemplo de cómo trabajar de una forma preventiva y relacionando el problema con, digamos, de los fuegos con el problema de la actividad socioeconómica de estas áreas, ¿no? Y todo lo de las cremas prescritas y Víctor Resco de Dios lo dijo claramente en un momento de su presentación, dijo, hay incendios que no deben apagarse, hay incendios que deben dejarse quemar y que para que se limpie el sotobosque. Y yo tengo 21 años, estudio periodismo y hasta cierto punto me considero un poco informada, pero antes de esta presentación no había escuchado nada así nunca. De hecho, yo creo que a todos nos chocó porque Ujú. se suele oír lo contrario, pues siempre la reforestación, las zonas hiperprotegidas, el fuego es el enemigo total. Entonces, lo que me choca es, igual no me sabes responder también esta pregunta porque es más del ámbito comunicativo, pero ¿crees que hay un vacío en los medios de comunicación? Hay una manera, o sea, se informa de manera errónea sobre los incendios, porque me choca mucho que si todos estos términos están tan aceptados entre los expertos, me choca mucho que la gran mayoría de la población los desconozca y vea los incendios únicamente como una amenaza en todos los casos. Bueno, pues me parece
parece súper interesante la reflexión que haces, porque está claro que hay no sé cómo llamarle, pero sí una desconexión o un vacío entre lo que nosotros desde el ámbito más académico e incluso, sobre todo desde lo operacional también, los bomberos, Sí. en este caso, vayamos desconectados, sino que vamos en la misma línea. Sí, se comienza a hablar ya desde hace tiempo pues, del fuego como un proceso ecológico fundamental, sobre todo en ecosistemas mediterráneos, y que el problema no es en sí el fuego, sino los grandes incendios forestales, los que escapan del control, los que tienen un impacto terrible. Entonces, el fuego no puede ser visto como el enemigo, sino de hecho, como decía eh, Víctor, pues está claro que es una herramienta para reducir la carga de combustible, ya sea a través de fuego prescrito, como comentaba anteriormente, o bien a través de esa gestión que comentaba él de dejar ciertos incendios arder bajo determinadas condiciones. Es decir, hay zonas bueno, depende de la región, pero más deshabitadas, donde no tiene sentido pues suprimir un incendio que esté ocurriendo en unas condiciones más o menos controladas, porque saben que es una zona de riesgo para el posible verano que ocurra una catástrofe, ¿no? Claro, son ideas, pues eso, un poco contraintuitivas para el que no está metido en el tema y también polémicas, ¿no? Porque nadie quiere que le quemen eh, su terreno, pero obviamente que sí que hay intereses, como veíamos antes en el caso de los pastores, ¿no? Sí. Pues hay mucha desinformación, como tú comentas, y no sé exactamente, no sabría decirte cuál es el problema, pero sí que quizás una falta de comunicación previa entre los académicos y los periodistas, ¿no? O sea, que sean capaces de trasladar la información más allá del típico eslogan de, bueno, pues, ¿no? Sí. Pues, ocurre otra catástrofe, bueno, el fuego es fundamental también para la biodiversidad, es fundamental para la propia regulación del paisaje y del fuego, los grandes incendios, entonces hay que tener cuidado en cómo transmitimos esas ideas. ¿Sí? Sí. Y luego, tampoco sé si estarás muy informado de esto, pero he leído un poco por encima que el Pacto Verde de la Unión Europea, el Green Deal, Ujú. contempla la plantación de 3.000 millones de árboles hasta el año 2023. O sea, perdón, hasta el año 2030. Esto es solo un aspecto del Green Deal, no lo he leído ni soy experta, pero esto me suena un poco a lo mismo que ocurre en España y quiere decir que la falta de gestión forestal o el mal entendimiento que tenemos sobre las políticas de prevención, este problema se extiende también hasta la propia Unión Europea, no ocurre solo en España. Sí, me alegra mucho que comentes esto porque está súper relacionado con las cosas que estamos trabajando últimamente y de hecho tenemos bueno, una carta, digamos, que mandamos a una revista especializada, ¿no? Y que después intentamos también trasladar a los medios a través de una nota de prensa y pues, algo se recogió. Pero está claro que en general hay un problema también a ese nivel, porque lo que decías antes, todavía se percibe pues eso, que lo más ecológico y lo mejor es plantar árboles, cuando sabemos que ya a nivel peninsular hay un proceso de aforestación y reforestación brutal, precisamente ligado también mucho a este proceso de abandono del medio rural y que realmente ya tenemos muchísima masa forestal, mucha de la cual está sin ningún tipo de gestión. Si hubiera Yeah. gestión adecuada hecha en esas masas por algún tipo de aprovechamiento, pues estupendo y se combinan con otras masas, digamos, bosques naturales o nativos comparados con plantaciones bien gestionadas. Pero no es el caso. Entonces, estas iniciativas, que no son solo a nivel europeo, sino que hubo mucha polémica, porque en ese contexto del, del Gran Pacto Verde,
pues se está intentando eso, impulsar estrategias contra el cambio climático, y una podría ser la plantación en determinadas zonas, pero claro, nosotros nos preguntamos qué pasa con los humedales, por ejemplo, que son reservorios de carbono, qué pasa con los pastizales de montaña o con muchos otros hábitats que sabemos que son reservorios importantes de carbono, que además albergan mucha biodiversidad y que están protegidas también por las propias normativas europeas, como la Directiva Hábitat. Entonces, al final, es un poco, hay que tener cuidado, porque es muy fácil pasar de una buena intención, que podría ser la lucha contra el cambio climático, contra pasar a lo que se llama en inglés greenwashing, ¿no? Un lavado de cara de ciertos Sí, sí. intereses empresariales o económicos, a expensas de realmente buscar una solución a este problema. Entonces hace falta una información mucho más, yo creo que documentada, sobre estos temas, y está claro que está habiendo una desconexión entre lo que se sabe a nivel académico, lo que se transmite a los medios y lo que después se implementan en las políticas. Y en ese punto sí que veo, me alegro que hagas estas preguntas, porque sí que creo que es fundamental hacer un esfuerzo también desde nuestra parte, que lo estamos intentando, aunque no tenemos las herramientas ni la formación para a lo mejor transmitir esta información de una forma adecuada, pero sí que hace falta gente como vosotros que, no sé, como que se especialice un poco en el tema para que pueda ser fácil, más fácil transmitir nuestras ideas y nuestros resultados o conclusiones a la sociedad. Ya. Sí, porque además lo que decías de el objetivo de esto, de lo del Green Deal, es sobre todo, bueno, se vende como la lucha contra el cambio climático, pero luego, igual aquí estoy ya derivando un poco, pero justo ayer salió una noticia en El País que decía que el humo de los incendios está reabriendo el agujero de la capa de ozono. Entonces es como muy paradójico que justo se hable de plantar más árboles, no sé, como herramienta para luchar contra el cambio climático, no se tenga en cuenta la gestión forestal y no se tenga en cuenta que estos árboles quizás acaban provocando más incendios y por lo tanto es completamente inútil. Claro, si es que precisamente nosotros el título de nuestra carta era un arma de doble filo. ¿Por qué? Claro, Porque es lo que estás comentando tú ahora perfectamente. Depende de dónde y cómo planteemos forestales, pues pueden tener un efecto positivo o un efecto totalmente negativo. Sobre todo si nos va acompañado de esa gestión. Porque estaríamos aumentando muchísimo más la vegetación que puede arder, dependiendo del contexto, pues puede estar incluso en zonas ya de estrés por causa del cambio climático también mayor. No hay que tener mucho cuidado en cómo se hace, porque eso puede tener efectos totalmente pues, contrarios a lo que se espera. Y luego lo que decía antes, no podemos olvidar otros ecosistemas que muchas veces se consideran improductivos o incluso que se ligan a enfermedades como humedales y cosas así en el pasado, y que bueno, ahora se está reconociendo más el valor, pero a nivel de, pues eso también, de almacenes de carbono, o sea, de relación con el cambio climático son importantes, cumplen sus funciones y en cierto modo estas zonas pues deberían aportar esos beneficios de alguna manera. Es otra componente que nosotros estamos intentando evaluar, es cómo, por ejemplo, las actividades agrícolas o pastorales no solo tienen unos beneficios a nivel de ese producto, ya sea madera o ya sea carne o lo que sea, eh, o alimentación, pues no solo eso, sino que hay unos indirectos, pues como puede ser pues la regulación climática o la regulación de riesgo de incendio, y esas cosas, esos hábitats que a veces llaman improductivos, como esas zonas de matorral, pues tienen una serie de beneficios que también deberían ser reconocidos económicamente por la sociedad y pagados de alguna manera a esa gente que tiene que gestionarlos de alguna manera y no tiene medio. ya. Pasa por darle el valor que realmente tiene.
y si hace falta ponerle euros, un valor monetario, pues también está empezando a haber trabajos en esa línea, en muchos proyectos, de intentar darle cuantificar económicamente ese valor, el valor que estos servicios están generando a la sociedad o al planeta y que no están siendo contabilizados. Entonces, claro, siempre están las de perder. No es que yo aquí produzco tantas hectáreas y me da tanto dinero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y efectivamente, el propietario tiene razón. ¿Qué va a hacer? ¿Plantar algo que no le da dinero o rentabilidad? No puede. Entonces tiene que haber incentivos y tiene que haber otro tipo de herramientas políticas y que favorezcan esto y que reconozcan lo que hay, porque es la realidad. Yeah. O sea que tú dirías, ya para acabar, que todo vuelve un poco a esta desconexión con lo rural, a que no entendemos ya la naturaleza, estamos completamente alejados. Sí, sí. Yo creo que gran parte del problema es por desconocimiento y mezclado con, pues eso, mala información de cuál es el problema, después se mezclan con las emociones y no, pues hay que apagar los incendios porque es terrible, cuando no, ese es el problema. Entonces hace falta... Eso lo dijo Víctor Resquedios, que dijo algo que se me quedó, que dijo que se había instaurado una imagen en la población a nivel general un poco traída casi por Walt Disney y los reportajes de National Geographic y todo eso, que mostrara la naturaleza como algo sagrado, intocable y el fuego como el mayor enemigo. Sí, es verdad, claro, todas estas cosas afectan se van quedando en el subconsciente y entonces nuestra reacción es pues esta, pero es cuestión de informar y de que haya muchos programas, no sé, de educación por una parte y luego el papel que podéis jugar vosotros desde el periodismo. Yo creo que es fundamental que haya gente especializada en estos temas. Pero, por ejemplo, ahora mismo las preguntas que me has hecho están súper bien orientadas, es decir, me alegra un montón ver que estás dando en la clave del problema, así ya de partida, ¿no? Entonces, me parece estupendo y ojalá pues se vaya incorporando así gente con ese perfil a los medios para hacer noticias pues mejor fundamentadas y no mal informadas a la sociedad. Yeah. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí ya tengo suficiente. Muchas gracias por todas las respuestas. Y como te decía, es que está genial, me alegra mucho que, pues no sé, que una joven estudiante de periodismo se preocupe por estos temas y que, sí, y que es que me llamó mucho la atención, me choca. O sea, no lo puedo entender porque, o sea, hay problemas que o sea, la solución no está tan a mano. Quiero decir, hay problemas son muy difíciles de afrontar porque quizás los expertos todavía no saben cómo afrontarlos, todavía no saben la fórmula perfecta, ¿no? Pero oír a Víctor Resco de Dios decirlo tan claramente porque hizo una tabla con las medidas actuales y una tabla con las medidas que él propondría. Y había tantísima distancia entre ellas que pensé, pero esto es absurdo, quiero decir, los políticos solo tienen que escuchar y ya está. O sea, cuando te dan las soluciones así a mano, no entiendo. Pero bueno. Es que al final el problema de los incendios es complejo. O sea, nosotros lo entendemos, ya tenemos muchísima información, pero yo creo que el problema es cómo implementar las soluciones. Yeah. Por toda esta complejidad de intereses de un sector, otro tiene otros intereses, la propiedad privada en algunas comunidades está muy dividida. Yeah. Hay muchas cosas que son difíciles pero que están las herramientas ahí, la información está ahí, y que llevamos años diciendo lo mismo. Yo también sacaron una nota de prensa este verano sobre la historia interminable de los incendios, porque era sí, la he leído. Era frustrante sí. Para mí. Y también una carta a la revista Nature, ¿no? Sí, también. Sí, también la leí. Sí, bueno, es que es precisamente yo estoy un poco interesado en eso, a ver cómo somos capaces de implementar las soluciones, una solución integral y cuáles son, y tienen que estar ligadas con la sustentabilidad, digamos, de los ecosistemas y que también de la sociedad a nivel
socioeconómico, porque si no, no los vamos a echar del territorio. Si los echamos, vamos, esa visión de los espacios naturales protegidos como una cosa intocable, Ya. no es, si te lo digo yo que soy biólogo, no, ni un sesgo siquiera. Exacto, o sea, ya. No, yo la verdad que me interesaba mucho, pues por eso y porque me molesta mucho pensar que los medios de comunicación en general se quedan en la superficie de muchísimos temas, porque siento que ir a grabar el incendio mientras ocurre y explicar cuántas hectáreas se han quemado lo puede hacer cualquiera, no hace falta tener una formación, quiero decir, no hace falta estudiar la carrera de periodismo para hacer eso. Entonces me da rabia pensar que no vamos más allá. Vamos, me estoy incluyendo ya, pero yo estoy en tercero, no trabajo. Pero bueno, que eso, me da rabia pensar que, o sea, que nos quedamos simplemente en el papel de informadores, pero no vamos más allá, no evaluamos, no hablamos con expertos, no damos demasiada voz a expertos cuando pasan los incendios. Y además, esto lo estoy hablando en el reportaje, pero también me da la impresión de que por mucho que nos enseñen imágenes horribles y todos sepamos que los incendios, los mega incendios estos de verano tienen consecuencias terribles para todos, como que ya hay cierta como indiferencia casi porque se repiten año tras año y nos hemos vuelto un poco, y como luego en invierno no se habla de nada de esto, es simplemente cuando llega junio, llega julio y hay todos los incendios estos, son las mismas imágenes año tras año y nunca se ahonda en las causas o en las maneras de solucionar esto, pues yo creo que la sociedad está un poco ya, bueno, otra vez, otro año más, lo mismo. Sí, otra vez lo mismo, y luego acaba siendo un arma política de un partido contra otro, porque no estáis haciendo lo que tal, pues sí, desgastante, porque para los que trabajamos en esto es como, en fin. Y de hecho, por ejemplo, pues que ahora estoy en Galicia y trabajo mucho en el norte de Portugal, está viendo un programa muy interesante de fuego controlado en unas zonas, pues eso, hablan con los pastores, ven dónde tienen que reducir el combustible, y van allí los bomberos con, bueno, la agencia en Portugal de conservación, que tienen Yeah. expertos y hacen estas cosas. Y yo fui el otro día de observador, que también hay, bueno, pues es una cosa del mundo operacional y otro el académico. Más o menos estamos en sintonía, por lo que veo. Pero sí que estaría genial. Yo grabé unos vídeos, hice unas fotos porque era impresionante ver, ¿no? La intensidad de la llama en esas zonas de matorral y yo reconocía y digo, ostras, esto lo ve cualquiera y se echa las manos a la cabeza, ¿no? Yeah. O no, eso estaba bajo una situación muy controlada, evitando que fuese ese pastor lo fuera a hacer por detrás, de forma ilegal, en sabidos qué condiciones y sin el apoyo de bomberos. Yeah. Y entonces está de una manera controlada, evitando pues daños peores después en el verano. Y entonces el ir documentando esas cosas también, pero claro, es un tema delicado y hay que tener mucha habilidad para transmitirlo bien y Sí. que no, Yeah. pero en general pues nada, pues gracias por el interés y Gracias a ti por concederme la entrevista. nada. Porque además respondes a los correos rapidísimo, vamos. Intenté también, bueno, después, o sea, yo siempre que tengo que hacer entrevistas contacto a muchos expertos porque muchas veces algunos no responden siquiera, entonces para asegurarme. Y otro me ha respondido, pero tú has sido muchísimo más rápido y has sido muchísimo más fácil, así que te lo agradezco muchísimo. Sí, tengo esa tendencia a hacerlo cuando puedo, ¿no? En fin, para estas cosas me pareció interesante. Si no hubiera Sí, parecido interesante, pues a lo mejor habría pasado, pero me pareció ya. interesante. Y entonces, bueno, que no venga, seguro que Pues muchas gracias. Y perdón, pero el programa de Portugal tiene nombre, o sea, podría buscarlo e informarme. eh, pues no lo sé. No sé si tiene una página web. Le echo un vistazo si quieres y te lo paso por correo si lo encuentro, pero Vale. no No, si estoy, no, no pasa nada. no estoy seguro de eso. Pero donde sí lo hay, creo, ¿dónde era eso? Creo en Cataluña sí que hay un proyecto de, ¿cómo le llaman? Vale. Pastores Es uno que puede ser que hablen de que se dividen en 3 zonas. Fire Shifters.
algo así como Pastores del Fuego. A ver, Vale. Bueno, lo buscaré, seguro que lo encuentro, porque ahora ya creo que estoy en todas las webs de gestión forestal que existen. y además como queda más cerca. Sí, eso es cierto. La verdad que bastante. Del Fuego. Bueno, hay aquí tienes un Pastores del Fuego. Estoy viendo, te mando aquí este blog que conozco, igual tú también conoces. Bueno, esto es lo del TREX, de formación, creo que no es el programa, pero bueno, esto igual ya no te aporta nada. No sé, Bueno, no pasa nada. Si no... te lo mando por aquí, por el chat. Vale, perfecto. Pero bueno, seguro que si buscas Cataluña, pastores y tal, y Sí, lo fuego, encontraré seguro. y hay más iniciativas. Recuerdo también ahora una en Extremadura, un congreso que fuera. Está viendo proyectos de ese tipo. Vale, pues muchísimas gracias. Porque además de la entrevista, me has dado más fuentes, así que muchas gracias, ha sido un placer. Vale, pues nada, Adiós. y ya me contarás si sacas buena nota. Vale, si quieres te paso el reportaje cuando lo acabe. Sí, por favor, sí, me gustaría, claro. Vale, vale. Vale, pues gracias. Pues muchas gracias. Chao, chao. Adiós.